Okay, good morning, guys. We're gonna start with the class of today. Yesterday we had a speaking, so today we're gonna be working with listening and grammar. And we'll still have one more class, that is the one that we're gonna be working with on Thursday. Okay, so I'm gonna share the screen to start. Hope you're having a nice morning. And this is for the listening part. Okay, let me know when you're able to see the part of the book I'm sharing. Listo. Thank you. Okay, so do you guys remember what is the topic of this subunit of 3.2? What did we talk about yesterday? We were talking about friends. Yes, it was about friends. Very good. We saw online friends, have fun friends, and true friends, right? Okay, so it says in here, listen to three people talking about their friends. Draw a line between the name and the topic. Okay, so this is what we're gonna do, but first we're gonna listen to their conversation. Remember that since we're not able to listen that loud, you have to follow the script, okay? Hay que seguir el diálogo. I'm gonna give you the script so you can have an idea in case you can't listen to understand what they're talking about. Okay, so it's gonna start. Unit 3, there. recording S3.2. Conversation 1. Hakim from Indonesia. I know a lot of people, but I don't have many close friends. Do you know Tommy? Yes, he works in your office. That's right. Well, we like doing the same things. Playing sports, going to the movies, you know. Uh-huh. Well, on the weekends, we usually play soccer or go running together. But I never talk about home life or personal things. Yeah, I know what you mean. I talk to Padma, my wife. Yes, Padma is my best friend. I don't need other people. I'm happy with my family. Okay, so what are they talking about? The friend is from Indonesia, and what is he saying? What did he say? ¿Qué fue lo que dijo de su amigo? O bueno, de esa persona. He said that he has a friend that I don't remember the name, but it was a friend who only like hanging out, movies or sports. I don't remember. Yeah. Sports cinema. It was movie actually. It's because sometimes they mix British with American English with a vocabulary in the reading and the listening. So he said movies, but in the reading it was cinema. Okay, so let's read from Bridget. Well, sorry, let's hear Bridget from Scotland. Conversation 2. Bridget from Scotland. I have 35 online friends and I know them all. They're people in my family and my friends in real life. Really? But my son, Mark, has about 1,500 friends. I mean, 1,500 friends. He doesn't know 1,500 people. Of course not. He meets people at parties and he adds them to his friends, or he meets them online. But they aren't true friends. I don't think so. But Mark is sometimes on his computer for 8 or 10 hours. Not every day, but 2 or 3 times a week. It's crazy. Yes, I think so. Okay, so what type of friends does Bridget's son have? Online friends. Online friends, right? So he's probably talking about a social media or something like that, because having that quantity of friends is not normal, like having face-to-face friends, right? But online friends, it is. So the second one then, it is online friends. So the first one is more what type?
What type Yeah. of friendship was the first conversation about? I don't remember the category. Have fun, but friends. Have fun, right? They were talking about having fun, going to the cine, sports, etc. Okay, so let's hear the three. Conversation 3. Jane from New Zealand. I think my sister is one of my true friends. Your sister Diana? Yes, I think she's my true friend. She calls me every day and we talk about everything. Our problems and our good times. Everything. You're lucky. I don't have any brothers or sisters. I know. She always listens to me and we often visit each other. That's nice. And then I have a really good friend from elementary school. Her name's Julie. We hardly ever see each other, maybe 3 or 4 times in the last 5 years, but we often email or text each other. Yeah, I have a friend like. Okay, so finally the last conversation was about Jane and a woman. So this friendship, what type of friend was Jane talking about? A true friend. And who was her true friend? Her sister. Her sister, right? Okay, so now it says in here, we have Hakim from Indonesia, Bridget from, I forgot. Well, from Scotland. And Jane, I don't remember where she was from, but well, that is not the important thing. Okay, so let's match them, guys. So we already have the first one, and it says Hakim talks about a friend he or she does things with. What about Bridget? Bridget talks about online friends or about his or her best friend? Online friends. Online friends. Okay, right? And then the last one, what about Jane? Well, is the one we have left, which is talks about his or her best friend, like this, right? Okay, so let's see if we can remember the activities they said they did or they do. Okay, so Hakim and Tommy play tennis, go running, and talk about personal things. So what else? Should we add something else or that it's enough? Creo que le falta. They were talking about going to the cinema. And it says in here, Hakim has, wants, or doesn't want lots of friends. Do you remember? He said at the end that he don't need a lot of friends, that doesn't he's need a happy lot of with friends? his family. Okay, thank you. So let's underline it and then we're gonna check if we got the information. Then it says Bridget. How many friends does Bridget have? Because she actually mentioned the amount of friends she has. 35. 35, okay. What about Mark, the son? Meets all his All his own. Okay. What about Jane? Jane, I think meets her sister every day. Okay. She Meets her said sister. that she Bridget. talks with Okay, her. talks. Okay, I'm gonna underline both and then we're gonna check the answers, okay? And the last one, Jane talks to, emails, or doesn't see her friend Julie every day because she mentioned that her sister is her best friend, but then she mentioned something about another friend from high school. So what do you remember about her? That she She sees doesn't friend like 5 times a year. So Doesn't see her friend. her So the friend. last one? Just emails. Okay, so let's check then. This one is the option, this one is the option. Doesn't know, because here it says meets all his online friends. It's impossible because if you remember, how many friends does Mark have online? 1,500. That's right, so it's impossible to know them all online. I mean, meet them, because meet is like meet someone, right? Like see. Okay. Okay, and Jane talks to. It's the first option. So you said it, but you also mentioned the one of meeting. So it's the first one. And then the last one, well, it's correct. You got
You got only one mistake, but it's probably because you misunderstood or got confused, but I'm pretty sure you got the information. Okay, questions about this listening part? La 4 yo pensé que decía, conoce a todos sus amigos online. O sea, todavía no dormida. O sea, que conoce a todos sus amigos vía online. No, Yo que, también lo entendí así. sí, ajá. Okay, in that way, it would be knows or has thousands of friends or something like that. Okay. Por lo menos no soy la única que sigue dormida. Okay, now I'm gonna stop sharing this and I'm gonna go to a presentation. That was the listening, so now let's go to grammar. So let me know when you're able to see the presentation. Now? No. Yeah. Okay, so this is the topic 3.3 real friends, and the topic, as I told you, of grammar is adverbs of frequency, which I consider is a very easy topic, but it's always a good idea to check it and review it. Okay, what's an adverb? Let's see. Alondra, can you help me to read the sentence I have here, please, at the top? Here. An adverb of frequency describes of an action happening. Okay, thank you. So that is an adverb of frequency. An adverb in general is it's a word that describes with what a verb, when or how a verb is done. O sea, un adverbio me describe cómo se hace la acción, cuándo se hace la acción, etc. Entonces, en este caso, los adverbs of frequency, como la palabra dice y suena muy similar al español, frequency, pues significa frecuencia. Entonces, una frecuencia es algo que pasa con cierta frecuencia, iba a decir, pero es muy redundante, o sea, con cierta... ¿Perdón? Regularmente. Ajá, pues regularmente es un adverb, actually. So, entonces, ¿qué pasa con...? Pues sí, de hecho, con frecuencia, o sea, ¿con qué frecuencia pasan las cosas? Entonces, tengo esta tablita aquí que me muestra con porcentajes para que se den una idea. Porque muchas veces nos vamos y queremos traducir literalmente todos los adverbios, pero va a haber unos que sean sinónimos, por así decirlo. Entonces, vamos mejor viéndolo por porcentajes. Y tengo del 0% al 100%. Entonces, escojamos un verbo. Supongamos el verbo eat, comer. Entonces, supongamos, I never eat pizza, for example. I hardly ever eat seafood. I seldom eat sushi, for example. Entonces, te vas poniendo con porcentaje para que te des una idea qué tanto es ese adverb. For example, always, pues es 100%, lo que significa que pasa siempre. Usually es casi como always, pero no es always. O sea, le falta un poquito para que pase todo el tiempo. Luego tengo normally or generally, which is the same, and it is something that happens a little bit less than usually. Entonces, así es como te vas a ir guiando con qué frecuencia pasan las cosas. Como puede ser siempre con 100, a 0 con never. ¿Ok? Entonces, here we're gonna read some examples. Gracie, can you help me with the always and usually examples, please? Yes. ¿Lo invento o lo leo? De aquí léelo, por favor. I always brush my teeth at night. I usually walk to work. Okay, thank you. So I always brush, I usually walk. Thank you. Entonces, la primera es algo que pasa siempre, la segunda es algo que pasa casi siempre, right? Normally and often. Evelyn, please help me to read them. Okay. I normally get good marks. I often
read in bed at night. Ok, thank you. Entonces, como se pueden fijar, en realidad, a veces la diferencia entre una expresión y la otra no es tanta. Simplemente, o sea, tú puedes decir, I usually get good marks, y significa pues que casi siempre, pero si dices I normally, pues significa que normalmente, usualmente, entonces es como que no hay tanta diferencia. Yo creo que la diferencia más grande ya viene en los porcentajes más bajos. Then we go with sometimes and occasionally. Alba, please. Sometimes, ¿verdad? Sometimes and occasionally. Okay. I sometimes sing in the shower. I occasionally go to bed late. Ok, thank you. Ahora vamos con las menos frecuentes, que son las que pues pasan rara vez, casi nunca y nunca. So I have 3 left. Me quedan 3. Tequila, can you help me to read them, please? I seldom add salt to my food. I hardly ever get hungry. Vegetarians never eat meat. Ok, very good. Entonces, en realidad, lo único que hay que hacer aquí es memorizar el equivalente a la frecuencia de estos adverbs. Por ejemplo, always, pues es el más fácil porque es súper común. Always, siempre. Never, nunca. Entonces, ahora lo que me resta es, ok, saber con qué frecuencia uso seldom, sometimes, often, etcétera, etcétera. Y aquí pues no hay más que repasarlos, ¿no? Pero en realidad con este tipo de tablitas es muy práctico para saber más o menos con qué frecuencia se realiza. Ahora, ¿cuál es la estructura? ¿Cómo voy a hacer una oración con un adverb of frequency? Cuando tengo un verbo de acción, como brush, walk, get, read, como todos los verbos que tengo en los ejemplos de aquí, voy a colocar primero el sujeto. Siempre hay que iniciar una oración afirmativa o negativa con el sujeto, al menos que sea interrogativa, ahí sí hay que utilizar un auxiliar, right? Entonces, si es una oración afirmativa o negativa, voy a iniciar con el sujeto. Supongamos, voy a tomar uno de los ejemplos que vienen aquí. I normally get good marks. Entonces, empiezo con el sujeto y luego, aquí viene un ejemplo también. Daniel, y luego sigue el adverb. Always, never, seldom, usually, depending on the adverb you want to use. Passes his exam. Entonces aquí, por ejemplo, dice passes en lugar de pass porque Daniel es a third person of the singular. Y recuerden que con he, she or it hay que modificar el verbo porque, ojo aquí, los adverbs or frequency generalmente se van a utilizar con simple present. Yo no puedo utilizar un adverb of frequency para decir que hice ayer algo. Entonces, se utilizan más bien con algo que pasa en el presente, o sea, algo que pasa en tu vida diaria, ¿no? O sea, es algo que realizas con frecuencia, por lo tanto quiere decir que está en tu presente de vida. Por ejemplo, podemos utilizar ciertos de estos adverbios como never y always en pasado y en futuro. Por ejemplo, yo te puedo decir, I'm always going to be there for you. Entonces quiere decir pues que en el futuro siempre voy a estar para ti. O I was never happy with that. Nunca estuve feliz con eso. Entonces, hay ciertos adverbios que sí me van a servir para el pasado y para el futuro, pero la mayoría de estos adverbios vamos a utilizarlos en presente simple. ¿Por qué? Repito, porque si son adverbios de frecuencia, quiere decir que me indican la frecuencia con la que hago algo. Y al hacer algo, pues es que está en el presente de mi vida. O sea, recuerden que el verb tense que me ayuda a hablar sobre el presente de mi vida en general, pues es el simple present, right? Entonces, esto es la estructura con el con un verbo de acción. Entonces sería sujeto, adverb, main verb. Pero cuando utilizo el verb to be, ahí voy a colocar antes el verbo, porque el verb to be es un verbo también. Entonces inicio con sujeto y sigo con el verb to be, que puede ser is, are, am. Y sigo con el adverb. He is always happy. She is always angry.
we are never late, for example, ¿ok? Entonces, cuando es con un verbo de acción, coloco primero el adverb y luego el verb. Cuando es con el verb to be, es primero el verb to be y luego el adverb, ¿ok? Y luego aquí dice, bueno, este es otro tiempo verbal. Por ejemplo, este es con el present perfect. Susan has always lived in New York. Susan ha vivido siempre en Nueva York. Entonces es como les digo, va a haber ciertos adverbs que por lo general van a ser always y never, porque son los que son más, pues, generales de que always 100%, never 0%, son los que me van a ayudar en otros tipos de verbos, de tiempos verbales, como pasado, futuro, presente perfecto, etc. Pero la mayoría de ellos pues me van a servir en simple present. Y ahorita estamos con simple present, así que no nos vamos a ir a otro tiempo verbal, ¿ok? Questions about this? We're gonna see more about this, so I'm just talking about this chart. Estoy hablando de este cuadrito. Se los voy a compartir esta presentación para que revisen y repasen el porcentaje de los adverbs. Para decir mis, I never, no. I has, no, no sé. I never, ¿Qué quieres decir? I has never know the Sheldon word. ¿Pero qué quieres decir? Que nunca había conocido, nunca había escuchado ni conocido la Sheldon. Oh, you have never heard about the seldom one. Nunca habías escuchado. I have never. Pero ese es present perfect, entonces por eso les digo que no nos vamos a meter con otros verb tenses porque nos vamos a confundir. Seguimos con el simple present. Pero I have never es nunca había. ¿Cómo lo diría en simple present? Ajá. Sí. I don't know the seldom word. Ok. Pero no, en ese aspecto de lo que tú quieres expresar, sí es con el present perfect. A lo que voy es que no vamos a entrar a la gramática del present perfect porque nos vamos a confundir. ¿Ok? Okay. Pero para hablar sobre cosas que yo he hecho, he sabido, no había escuchado, sí es con present perfect. Y seldom, pues es algo que pasa, pues así como que casi nunca. Sí, nada más nunca no sabía esa palabra. Ok. Well, here we have examples. Aquí tengo ejemplos de las palabras y como un relojito que me indican que me indican, por ejemplo, si se fijan la primera, dice, ayúdame a leerla, por favor, Crazy. We sometimes go to the theater. Ok, we sometimes go to the theater. Entonces, si se fijan, aquí tengo como que un indicador de con qué frecuencia lo hacen. Entonces, supongamos que de 5 días a la semana, you go to, which is sometimes. Ok, hardly ever and never tienen sentido negativo, pero se utilizan en frases afirmativas. A lo que se refiere con frases afirmativas es a la estructura de la oración. O sea, para hacer una oración negativa, pues tengo que usar el don't o el doesn't. Pero el hardly ever y el never se utilizan, o sea, no se utilizan con el don't y el doesn't, porque ya las palabras por sí solas me indican que es algo negativo, ¿ok? Pero la estructura, pues, se queda de forma afirmativa. Y con estructura me refiero a que no voy a agregar el don't ni voy a agregar el doesn't. El never y el hardly ever, pues ya me están indicando el sentido negativo en la oración. For example, my puppy hardly ever pees inside the house. Mi cachorro o mi perrito casi nunca hace pipí dentro de la casa. O sea, es algo que pasa extremadamente rara vez, right? Y luego acá tengo Max never wants to work. Max nunca quiere trabajar. Entonces, aquí como es la estructura de una oración afirmativa, aunque el sentido sea negativo, pues hay que modificar el verbo agregando la S después del verbo, right? Así como en puppy, peace y once. Here, I always go cycling on Sundays. Siempre voy en bici los domingos. Entonces es algo que haces every Sunday. Siempre. I don't often watch TV.
He doesn't usually go shopping. Entonces ahora, la diferencia entre las de arriba y estas de abajo es que las de arriba, repito, la palabra never or hardly ever tienen el sentido negativo, pero se utilizan en una estructura afirmativa. Y las de abajo, pues están utilizando la estructura negativa, que es utilizando el don't y el doesn't. Y para esto, entonces voy a utilizar primero el auxiliar negativo, que es el don't o el doesn't, después el adverb y después el verbo. En ese orden sería la oración en estructura negativa utilizando un adverb, ¿ok? I don't often watch TV. No veo la televisión seguido o a menudo, como dice aquí. He doesn't usually go shopping. Normalmente no va de compras. Entonces, I usually go shopping, pues sería lo contrario. Entonces, lo opuesto a usually go shopping sería I don't usually go shopping, or he doesn't usually go shopping if we're talking about a he, right? ¿Vamos bien hasta aquí? Yes? Questions? No? Perfect. More examples. Doesn't usually go shopping. Nada más no puede ser. Por ejemplo, ya se en el de go shopping. Ajá. Ajá. Por ejemplo, creo que te refieres a utilizar otra expresión, right? Estás en lo correcto. Yo en lugar de decir he doesn't usually go shopping, yo puedo decir he seldom go shopping. Y es prácticamente lo mismo, porque seldom significa pues casi nunca. Entonces ya depende, ¿no? No. Yo me refería, nada más no puedes decir he. Ah, no. Es que es negativa la oración, por eso. Sin el doesn't, o sea, sin el doesn't. Sí, pero estarías diciendo lo que me decía. Sí, pero con la otra expresión. Ajá. Entonces, tú puedes utilizar versión negativa, o sea, utilizando el doesn't y el don't, para decir lo opuesto de un adverb que tiene más porcentaje de frecuencia. O puedes utilizar un adverb, pues que ya, por así decirlo, en estructura afirmativa te dé lo equivalente. Por ejemplo, en lugar de decir he doesn't usually go shopping, yo puedo decir, oh, he seldom go shopping. Que prácticamente es lo mismo, solo que uno es con estructura afirmativa, que es con la de seldom, y el otro, pues, es con la estructura negativa, que es does. Right? Más fácil de digerir con el del de frecuencia. Sí, ajá. Pero igual, o sea, se vale porque tal vez lo puedes escuchar en algún momento y pues es importante saber que existe y saber estructurar las oraciones, right? Ok, seguimos. Ay, sorry. More examples here. When it is a question, cuando es pregunta con verbo de acción, empezamos con el auxiliar, en este caso es do, porque es a question to you. So, do you always go to the university by bus? Entonces es auxiliar, sujeto, adverb y verbo. Auxiliar, sujeto, adverb y verbo. Do you usually or do you always go? Do you usually travel? ¿Viajas frecuentemente o normalmente viajas? En pregunta, right? Aquí tengo una negación con el verb to be. Recuerden que con el verb to be primero es el verbo y luego es el adverb. You are often at home. You are always angry. You are always happy. Entonces, cuando es el negativo, entonces sería you aren't often at home. No estás seguido en casa. Cuando es, wait, I can see. Wait, I know this. Para contestar la pregunta, do you usually travel? Yes, I do, o yes, I usually. Yes, I do. Cuando las preguntas son con do, hay que responder con do. Cuando son con... El auxiliar en la pregunta te va a indicar cómo vas a responder. Por ejemplo, si te pregunto, Gracie, can you dance? ¿Qué me vas a responder? Yes, I can. Yes, I can. Entonces, la pregunta te va a dar la respuesta, por así decirlo. ¿Ok? Why is Sally always tired? Why. Aquí ya no es pregunta con do ni con does. Es con el verb to be. Y tengo el why porque estoy preguntando por qué está siempre cansada. Why is Sally always tired? Sally is always serious. Carl and Peter are usually angry. Entonces, repito, cuando es con el verb to be, es primero el verb to be y luego el adverb. Cuando es con verbo de acción, es primero el adverb y luego el verb. ¿Ok?
This is from your book. Esto venía en su libro. Entonces vamos a ver aquí. Dice, adverbs of frequency. Tengo igual, que es como un, no sé cómo se llaman este tipo de líneas, pero bueno, me indica la frecuencia. Y luego aquí tengo more examples. I often listen to the radio. Kenny hardly ever has breakfast. They are never late. My phone's usually here. Recuerden que esta apostrophe significa verb to be, right? Here, let's read what it says in here with the black and blue sentences. Okay, let's see. Andres, can you help me to read them, please? Use adverbs of frequency. Todo. Yes. Use adverbs of frequency to say how often you do something. I usually have breakfast at home. Leo is always very happy. Frequency adverbs go before most verbs. He never listened to me, but after the verb be. Sarah usually friendly. Usually and sometimes can also go at the beginning of a sentence. Sometimes Ahmed calls me after midnight. Ok, entonces, como vemos aquí, también los adverbs como usually or sometimes pueden ir al inicio de la oración. Pero pues estas son en realidad excepciones, no es como que todos los adverbs van a aplicar, ¿ok? Entonces, esto ya lo vas como que una vez que vas aprendiendo inglés, que vas adquiriendo más vocabulario, a veces solito vas acomodando las palabras a como te suenan. So just for you to know, just for your info, usually and sometimes can also be at the beginning of the sentence. Now let's practice. It says, put the words in the correct order to make sentences. Les voy a pedir que usen sus herramientas, por favor, y enseguida de cada una hay que poner las oraciones en el orden correcto, ¿ok? Si están en celular, probablemente no les sea posible, pero si están en computadora, you are able to. Sí vas a poder. So, I'm gonna give you, it's because we only have 6 minutes left. Mejor yo las escribo, así les pregunto y ustedes me dicen cómo van, ¿sale? Para que no perdamos tanto tiempo. So, Andrés, tú que estás ahí ya. How would it be the first one? Lo primero que hay que hacer, hay que buscar el sujeto. The students are never late. Are never late. Very good. Como es con el verb to be, are, por eso ves que va antes del adverb, right? Very good, muy bien. Number 2, Karime, ¿cómo quedaría? Busca el sujeto primero, por favor. They do homework. No. They do homework. Always late. Okay, they always what? They. ¿Así? ¿Así? Sí. Okay, good job. They always do their homework. Do es un verbo de acción, por eso es que va después del adverb. Lo primero que hay que identificar para hacer oraciones es, bueno, en este tipo de ejercicios, es el sujeto y el verbo. Entonces ya lo demás lo podemos ir acomodando como un, like a puzzle, como un rompecabezas, right? Okay, number 3, veamos. Olivia, how would it be? ¿Cómo quedaría? It hardly, no, espera. It hardly ever rains here. Sería... Sí. Sí. Okay. Yes. Como rains es un verbo de acción, un verbo, iba a decir verb, pero dije verbo. It's an action verb. That's why it goes after the adverb, okay? So 4, veamos. Hector, can you help me with number 4, please? How would it be? ¿Cómo queda? Is we usually
don't watch the morning TV. Okay, we usually don't watch the morning TV. Hay que corregir algo ahí. Recuerda que cuando es negativa, primero colocamos el auxiliar. Bueno, o sea, ¿cómo quedaría? ¿Alguien le puede ayudar, por favor? Él hizo su parte, que en realidad no está tan errónea, pero sí necesita correcciones. We don't usually. We don't Yeah, usually we don't usually watch TV in the morning. in the morning, yeah. Ajá, sí, porque hizo como que completamente se deshizo del in, no lo usaste. Entonces quedaría otra vez, we don't usually, ¿cuál era el verbo? Watch. Watch TV Watch. In the morning. in the morning. ¿Sí, Héctor? Okay, Sí. number 5. Carlos, how would it be? I am very quiet sometimes. I am very quiet sometimes. Sure? Sí. I am very quiet sometimes. De acuerdo a la regla que vimos ahorita, ¿dónde se coloca el adverb cuando es con el verb to be? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cuándo se coloca? After the M. After am, exactly. I am sometimes very quiet. Okay. Then, number 6. Veamos, Lara. We hardly ever eat meat. Okay, very good. We hardly ever eat meat. And then we have number 7, which is a question, es una pregunta. Alba, how would it be? What does Checa todas tus opciones. Sorry por quitarles. Es que me van a se me va a acabar el tiempo. Igual, mañana vamos a continuar en donde nos quedamos, porque nos queda todavía otro ejercicio, ¿ok? Bueno, no mañana, el jueves. That's it for today, guys. Mañana vamos a terminar. Les pudiera hablar otra vez, pero creo que no terminaríamos porque nos falta otro ejercicio, o sea, 2. So, next class, we're gonna continue to finish, and well, that's it. Do you have any questions? No. Okay, see you then. Bye. Bye. Bye.